Muchas gracias por ver este video. Gracias por compartirlo y gracias por darle like. Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. Una fuente confiable de la palabra de Dios es la Biblia, revelada por su autor, el Espíritu Santo, porque para tener una cabal comprensión de la Biblia es necesario que el Espíritu Santo esté en el asunto dándonos revelaciones sobre su palabra. Vamos a hablar hoy de Israel. Israel es aún el pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo de Dios, o el pueblo de Dios son los cristianos. Vamos también a echar un vistazo al plan general de Dios para la humanidad. Dios escogió un hombre, Abraham, y a partir de ese hombre engendró para sí un pueblo. Dios le dio a Abraham una formidable promesa. Le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahí tenemos en general el plan de Dios, ¿verdad? O sea, ese plan de Dios dice ahí claramente que es para todas las familias de la tierra, o sea, que abarca a todo el planeta. Por supuesto, ahí está incluido Israel. Entonces Dios escogió un hombre, Abraham, y a partir de ese hombre engendró para sí una nación, la nación de Israel. Pero el plan de Dios comprende todas las familias de la tierra, ¿verdad? Porque Dios estableció dos reinos, un reino espiritual y un reino material. El reino espiritual de Dios ya está en vigencia, ya existe. Es un reino que Dios domina desde el cielo, que Dios gobierna desde el cielo, ¿verdad? Y sus siervos estamos aquí en la tierra. Todos los cristianos verdaderos pertenecemos a ese reino espiritual de Dios que ya está en vigencia. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad?, que el reino de Dios está entre vosotros. Porque ya en ese momento el reino espiritual de Dios existía. Los que habían reconocido a Jesucristo como su Señor, sus discípulos. Y actualmente ese reino existe. Somos todos los que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero también hay un reino material, habrá un reino material aquí en la tierra. Después de su segunda venida, Él establecerá su reino, ¿verdad?, y gobernará todo el planeta desde Jerusalén, Jesucristo mismo. Ahora, Dios a partir de Abraham engendró un pueblo, y es a ese al pueblo de Israel, una nación, la nación de Israel. Y esa nación, Él la cuidó, la protegió, la dirigió. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo especial cuidado con esa nación? Bueno, porque el plan de Dios era que de ahí naciera el Salvador del mundo, que de ahí naciera Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él protegió todo el tiempo a Israel y actualmente lo sigue protegiendo porque hay promesas de Dios que aún no se han cumplido y es necesario que se cumplan existiendo el pueblo de Israel, existiendo la nación de Israel. Ahora bien, actualmente el pueblo de Dios es uno solo, es uno solo. Los descendientes carnales de Israel que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y los descendientes de todas las naciones que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, Dios engendró para sí al pueblo de Israel a partir de un hombre, y también creó para sí, engendró otros pueblos. Eso lo leemos en Efesios, donde escrito está: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Entonces ahí claramente ya vemos que el plan de Dios existía desde antes de la fundación del mundo, para Israel y para otros pueblos, para todas las naciones de la tierra.